Año de 1880, Estados Unidos. Los granjeros de la época trabajaban en los campos de cultivo con arados tirados por bueyes y caballos. Estos arados son hechos a mano por los herreros de la localidad. Eran los tiempos en que las máquinas a vapor eran la última tecnología en la industria. En aquel entonces un joven granjero e inventor de 30 años, llamado Benjamin Leroy Holt, ideaba la forma en emplear una máquina de vapor que hiciera el trabajo de los caballos para arar la tierra de cultivo. 10 años más tarde, Benjamin ya contaba con una rudimentaria máquina a vapor que funcionaba como tractor de arado y cosechadora, pero esta era demasiado pesada y lenta para el trabajo. Mientras tanto, un niño de 12 años, llamado Clarence Leo Best, hijo de un granjero, se iniciaba trabajando en el campo junto con su padre. Este niño desempeñaba tareas comunes en la granja, como la colocación de estribos en mulas para el arado, guiar el estribo de arado, la cosecha de granos, entre otras actividades del campo. Nadie imaginaría que la vida de estos dos personajes, el niño y el inventor, se cruzaría años más tarde, y el destino se encargaría de ver cómo este niño convertido en un joven emprendedor, y junto con la experiencia de un viejo empresario, darían origen a la empresa más grande de maquinaria pesada en el mundo. Quédate al final de este video y descubre la historia de Caterpillar. Después de que Benjamin Holt, a los 43 años, constituye su empresa, la Holt Manufacturing Company, en 1892, se inicia la fabricación de tractores y maquinaria para el arado y cosecha de los agricultores. En 1906, y con la revolución del motor de combustión interna, la empresa de Benjamin descarta la fabricación de motores de vapor y se inicia la fabricación de tractores con cadena con motor a gasolina. Para ese entonces, aquel niño granjero, Clarence Leo Best, ahora tenía 28 años. Había acumulado años de experiencia en agricultura y máquinas de vapor, y junto con su padre, estaban a punto de dejar a un lado la producción agrícola para dedicarse a crear su propia fábrica de tractores. Por aquella época, la compañía de mayor renombre de la agricultura era John Deere, pero esta solo se especializaba en herramientas para la agricultura. John Deere aún no fabricaba tractores. Así que Benjamin Holt fue pionero en la industria en fabricar los primeros tractores agrícolas. En 1910, la empresa Holt Company había conseguido éxito con el mecanismo de cadenas acopladas a una serie de pequeñas palas, a las que se les llamó orugas. Mismo año en el que se registra el nombre Caterpillar, significado en español de orugas, haciendo referencia al mecanismo de desplazamiento de los tractores. Mismo año en el que Clarence Leo Best, junto con su padre, crean su propia empresa llamada C.L. Best Tractor Company. Ahora ambas empresas fabricaban el mismo producto al mercado y competían en mejorar la potencia y eficacia de los rudimentarios tractores. En 1912, Holt Company inicia la fabricación comercial de los primeros tractores de cadenas, mientras que C.L. Best Tractor Company lo hace también fabricando los tractores Best 60. Poco tiempo pasaría para que ambos personajes, aquel joven emprendedor Clarence Leo Best y el viejo empresario Benjamin Holt, estrecharan sus manos en una reunión en las oficinas de Benjamin para charlar acerca de una fusión de empresas. En 1920, Benjamin Holt fallece, dejando en trámite la fusión de ambas empresas. Pero llegaría la depresión de 1921 y con ello una crisis mundial. Se suspendieron actividades en la fábrica y despidos masivos en todas las empresas. Pasarían 5 largos años y en 1925 ambas empresas por fin se fusionan, formando Caterpillar Tractor Company, una empresa que vio su nacimiento en la mayor crisis económica de la historia. Estas dos empresas fusionarían su infraestructura y años de experiencia para ampliar la gama de tractores, teniendo después de la fusión 5 tractores, y 2 años más tarde, en 1927, Caterpillar lanza su primer producto, el tractor modelo 20. Estas fueron las dos predecesoras que dieron vida a la famosa Caterpillar. La Cat había nacido. Por aquellos tiempos, en la ciudad de Nueva York se empezarían a construir los grandes rascacielos como el Empire State y el Rockefeller Center.
Estas actividades marcarían grandes historias como la de un obrero llamado William Johnson. Una triste y cruda historia de cómo un joven obrero, siguiendo el ejemplo de su padre, trabajaría arduamente guardando un gran secreto toda su vida. Historia que puedes encontrar en la pantalla final de este video. Así los fundadores de Caterpillar fueron pioneros en la industria. Eran acreedores de las compras de la mayoría de agricultores, por lo que la empresa tuvo buenas ganancias. Y un año más adelante, en 1928, Caterpillar realiza la compra de otra empresa dedicada a las niveladoras agrícolas, la Russell Grader Manufacturing. Para aquel entonces Caterpillar era una empresa enorme, que se llevaba casi por completo el mercado de los tractores. Mientras tanto, John Deere dedicó gran parte de sus recursos de igual forma a la fabricación de tractores y cosechadoras agrícolas. Historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal y que estará en la pantalla final de este video. A inicio de la década de los 1930s, Caterpillar inicia la fabricación de maquinaria pesada para construcción y 6 años más tarde participa con su maquinaria en la construcción de la presa Hoover en los estados de Arizona y Nevada, además del puente Golden Gate de San Francisco. Los tractores y maquinaria Cat mostraban gran desempeño y avances en la obra con el movimiento de materiales y vehículos principalmente de carga. En 1941, Caterpillar deja a un lado los mecanismos de cadena y presenta su primer tractor de llantas, dejando el mecanismo de desplazamiento de orugas solo para otro tipo de maquinaria pesada. Las máquinas de Caterpillar se dan a conocer por ser las empleadas por la construcción de más de 70,000 millas de carreteras en todos Estados Unidos. En 1950, tiene su primera sucursal internacional en Inglaterra, misma década donde nace el primer cargador frontal de Caterpillar y el tractor de cadenas D9, mismos equipos que serían íconos de la empresa. Finalmente, un año más tarde, en 1951, y después de una vida exitosa en el mundo de la industria de maquinaria pesada, el segundo fundador de Caterpillar, Clarence Leo Best, fallece a los 73 años de edad. Para aquel entonces la empresa era manejada por un comité administrativo formado por los hijos de los fundadores y un pequeño grupo de accionistas. Cerca del año 1962, Caterpillar empieza a cotizar en bolsa de valores. Llegarían los años 70 y a sus inicios, las ventas internacionales de maquinaria Caterpillar superan las ventas en los Estados Unidos. Salen más productos a la venta, como la excavadora hidráulica 225. La expansión de Caterpillar continúa y a inicio de los 80s empieza una nueva era en la empresa, pues empezaría a comprar otras empresas y la misma política continuaría hasta la actualidad. En aquel entonces adquiere su primera empresa, la Solar Turbines. La eficiencia y el rendimiento de motores y maquinaria pesada Caterpillar son notablemente superiores a su competencia. En 1993, los equipos de Caterpillar son empleados para la fabricación de la hidroeléctrica Tres Gargantas en China. Los beneficios de la buena administración de Caterpillar se verían reflejados en la empresa, y ninguna década de expansión se compararían como la de inicios del año 2000 y la década de 2010, donde la empresa adquiriría en ese periodo la compra de 5 empresas más: Progress Race Services en 2006, Shandong SCM Machinery en China en 2008, Electromotive Diesel en 2010 y Osiris International, así como MWM GmbH en Alemania en 2011. Actualmente la empresa Caterpillar está valorada en poco más de 100,000 millones de dólares, obteniendo ganancias anuales muy variadas que van desde los 6,000 millones de dólares hasta cifras cercanas a los 55,000 millones de dólares al año. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video.
te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Esta es la historia de cómo un humilde herrero de Illinois logró consolidar una empresa millonaria, gracias a que fue observador y un simple invento, así como tener la disposición de siempre fabricar las cosas bien desde el principio. Tal vez este joven herrero nunca imaginaría que un simple invento lo llevaría a iniciar una fábrica de arados, que a su vez se convertiría en una empresa que algún día valdría más de $70,000 millones. Era el año de 1825, cuando un joven de 20 años se iniciaba como herrero en una pequeña cabaña en Rutland, Vermont, Estados Unidos. Este humilde herrero de escasos estudios consigue trabajar arduamente arreglando arados para los agricultores de aquella zona. El nombre de este joven era John Deere, quien se convertiría en empresario creador de la famosa marca de tractores y equipos industriales de agricultura, que lleva su nombre. Conoce la historia completa a continuación. A mediados del siglo XIX, un joven herrero, John Deere, trabajaba en una pequeña granja donde se mantenía de la fabricación de pocos arados por encargo de los agricultores de la zona. En 1836, John Deere ya tiene su propia familia, y con 5 hijos que mantener, los tiempos no iban bien y entra en problemas financieros. Y en busca de mejores oportunidades, vende su herrería a su suegro y emprende un viaje al poblado de Grand Detour, estado de Illinois. Este consigue emprender su propio negocio de herrería al poco tiempo de mudarse a Grand Detour, en donde los agricultores de aquella época se quejaban por la tierra árida y tan dura en las llanuras, que desgastaba muy rápido sus arados. Este humilde herrero era observador y ponía atención a las necesidades de sus clientes. Sabiendo esto, se ocupó de diseñar un arado nuevo altamente pulido y más resistente, fabricándolo con una aleación de acero al carbón. Además, hizo una innovación en el nuevo diseño y cambió la forma de la parte superior del arado, de cóncavo a convexo. Después de diseñar este nuevo modelo y debido a la gran calidad, este diseño de arado se vuelve muy solicitado por los agricultores, y pasa de fabricar tan solo 10 arados en 1839, a fabricar más de 100 arados para el año de 1842. Así este joven emprendedor pasa de ser un simple herrero a un fabricante de arados. Al ver incrementar su producción, este herrero ya contaba con una fábrica, pero en el aislado pueblo de Illinois no había la infraestructura necesaria para la gran demanda de producción de la que ya era acreedor por la calidad de sus arados. Así que después de estar fabricando arados durante 10 años en Grand Detour, así que en 1848 y a sus 44 años, John Deere decide trasladarse al río Mississippi, en el poblado de Moline, lugar que ofrecía mayor infraestructura de energía y transporte para su fábrica de arados. Mudándose hacia este nuevo lugar, su fábrica duplica su producción al año siguiente. Con su empresa consolidada y reconocida, John empieza a tener conflictos con sus socios inversionistas al no querer mejorar la calidad de sus arados, ya que tenía posicionamiento de marca y argumentaba que los clientes seguirían comprando. Por otra parte, el señor Deere les indicó que si no se esforzaban a mejorar el producto, sus clientes tarde o temprano les comprarían a otros. John Deere se enfoca en fabricar productos de alta calidad al mismo tiempo que compraba a sus socios iniciales el porcentaje de acciones que tenían de la empresa, misma estrategia que décadas más adelante usaría el mismo Henry Ford. Con su empresa Ford Motor Company, al comprar en la recta final de su crecimiento todas las acciones a sus socios iniciales. Para el año de 1858, y con 54 años,
el señor John Deere delega la presidencia a su hijo Charles Deere, con tan solo 21 años, mismo que dirigiría la empresa los próximos 49 años, al inicio bajo los consejos de su padre. Esta decisión de dejar la dirección de su empresa fue debido a que en la industria de la agricultura cada vez se necesitaban nuevas ideas. Existía una nueva generación y nuevas necesidades en la agricultura, y de las que él ya no podía aportar el total de las innovaciones a las que su empresa se vería involucrada. A partir de este momento, las decisiones más importantes de la empresa pasan a estar a cargo del hijo de John Deere. Algo similar han hecho algunos de los empresarios más reconocidos del mundo, como Bill Gates, que dejó la dirección de Microsoft a temprana edad, al igual que Jack Ma, fundador de Alibaba, donde la toma de decisiones en empresas donde se requiere innovación demanda de directivos más jóvenes que los propios fundadores. En 1868, la empresa de una sola persona, el fundador, pasa a ser una empresa colectiva de la familia, donde el hijo Charles Deere es dueño mayoritario y posee el 65% de las acciones. Cabe mencionar que en 1873, John Deere, un ya reconocido hombre de negocios por dar empleo a cientos de obreros y contribuir en hacer crecer la ciudad, y querido por la gente, consigue ser alcalde de Moline. El famoso logo del ciervo saltando, ícono de la marca John Deere, se registra en 1876. Un año más tarde, la compañía invierte no solo en fabricación de arados, sino da un paso importante al desarrollar máquinas sembradoras de maíz. Poco tiempo después, incorporan la energía eléctrica a su fábrica. Finalmente, en 1886 y a los 82 años, el fundador John Deere muere en Moline, Illinois, su ciudad natal. Se dice que pocos meses antes de su muerte, Deere comentó que durante su larga vida fue un gran consuelo saber que nunca había perjudicado a ningún hombre y nunca había lanzado al mercado un producto de mala calidad. A partir de la muerte de John Deere, surgirían múltiples innovaciones en su empresa, que la llevaría a consolidarse como líder en su ramo industrial. Además que habría un nuevo presidente de la empresa. Cambios significativos se dieron, como la fabricación de tractores a gasolina. También se lanzó una revista para sus clientes llamada The Furrow, El Surco. Además de contar con más de 40 sucursales de venta en el país y comprar de más empresas del mismo sector industrial. Curiosamente, la gran expansión de la empresa John Deere viene cuando Charles Deere, hijo del fundador, fallece y el liderazgo de la empresa pasa a estar a cargo de su yerno William Butterworth, quien dirigiría la empresa en los próximos 21 años. Lleva a la empresa de generar 4.5 millones al año a 65 millones. William Butterworth se convertiría no solo en un audaz director de John Deere, sino también sería nombrado presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Parte importante de las ganancias de Deere de 1942 en adelante vinieron a raíz de la Segunda Ofensiva Mundial, donde fabricaron y repararon equipos militares como buques de carga y tanques. Después de 1947, la empresa entraría en una nueva etapa, donde la prioridad de sus productos sería la innovación en máquinas agrícolas. Eran máquinas únicas como cosechadoras de algodón y maíz, donde la misma máquina recolectaba, deshojaba y desgranaba al mismo tiempo, haciendo ahorrar tiempo y dinero a los agricultores, además de maximizar ganancias. De este modo y en las próximas décadas, con la buena administración y la mejora continua de sus productos, la empresa John Deere se posicionó como líder no solo en la fabricación de equipo para la agricultura, desarrollar sistemas sofisticados para la producción en agronomía. Es un reconocido fabricante de motores diésel, así como fabricante de maquinaria pesada para construcción. Tiene presencia en todo el mundo, y prácticamente toda la industria agrícola y de la construcción depende de sus equipos. Actualmente el valor de la empresa John Deere es aproximadamente $70,000 millones. Esta ha sido la inspiradora historia de John Deere, un joven y humilde herrero, con pocos estudios que,
convirtió su falta de oportunidades y su pobreza en una empresa multimillonaria de alto prestigio, a base de trabajo duro y siendo fiel a realizar su trabajo de alta calidad desde el inicio. La próxima vez que te veas en serios problemas económicos y pienses que no hay oportunidades en la vida, recuerda la historia de John Deere. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Historia de Bobcat. La empresa del famoso logo del lince, dedicada a los equipos agrícolas y de construcción. Reconocida por la practicidad de sus equipos y maquinaria que aplican a la perfección el ideal del felino que representa la marca. Fue creada por un granjero inconforme con las herramientas con las que tenía que trabajar. Su marca, representada por un lince con un sentido sensitivo, reflejos increíbles, agilidad y posturas adaptables a cualquier circunstancia, tal como son los equipos y maquinaria Bobcat. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1947, Dakota del Norte, Estados Unidos. El mundo vivía los inicios de la Guerra Fría en Vietnam, con el fin de reunificación, bajo un gobierno comunista. Mientras tanto, en un poblado del estado de California, se vivía un acontecimiento que daría origen a una de las empresas más populares de maquinaria pesada. El primer chispazo se da en Dakota del Norte, Estados Unidos. Un granjero comenzó a fabricar algunos equipos de agricultura para facilitar las tareas en el campo. Su nombre era Edward Gideon Merrow. Un granjero inconforme, conocido por tener un mal genio, debido a que parecía que había nacido en una época atrasada a su tiempo. Todo le molestaba, ya que los trabajos en la granja le parecían totalmente absurdos hacerlos con las herramientas tan rudimentarias de la época, lo que significaba muy poco avance en las actividades como el arado y cosecha de frutos. Este hombre era conocido, además de su mal genio, por tener un gran ingenio. Se quejaba de todo, pero a la vez daba solución a los problemas que originaban sus quejas en el trabajo. Tiempo más tarde, de la mano de sus hijos y su yerno, crearon Merrow Manufacturing, un gran emprendimiento de implementos para granjas de su época. Un día común, y en su afán de búsqueda de algo innovador, escuchó hablar a otros granjeros inventores. Se trataba de los hermanos Keller. ¿Qué pasaría para que ambas familias se fusionaran y formaran la famosa Bobcat Company? Cyril y Louis Keller, de 30 y 32 años, habían diseñado una máquina llamada Keller Loader, un mini cargador. Este proyecto surgió de la necesidad de Eddie Bello, un granjero criador de pavos que necesitaba resolver el problema de limpiar de una forma rápida los desechos de las aves. Su granero tenía múltiples pisos donde criaba a los pavos. El señor Bello les financió la fabricación de una unidad para probarla, que se convertiría en la máquina de lo que hoy conocemos como el icónico mini cargador Bobcat. Curiosamente, el equipo más famoso de Bobcat, su mini cargador dotado de múltiples funciones, no lo inventó él. Fue creación de estos hermanos. Más adelante, los hermanos Merrow y los hermanos Keller se unirían en sociedad y nacería la famosa Bobcat Manufacturing Company. Permanece hasta el final del video y descubre la interesante historia de Bobcat Dodge & Company.
Después de que el señor Melrose conociera a los hermanos Keller, tristemente muere al poco tiempo. Sin embargo, heredó su pequeña fábrica de manufactura de equipos agrícolas a sus 4 hijos. La historia de la famosa Bobcat empezaría cuando en 1957 el primer cargador llamado Keller Loader, manufacturado por los hermanos Keller, estaba listo para ser probado en los graneros del señor Bellow. Superó todas las expectativas. La única corrección que le realizaron fue la de utilizar un embrague. La máquina tenía una rueda central trasera giratoria que facilitaba dar vuelta en espacios muy limitados. Viendo su éxito, los hermanos Keller decidieron ofrecerla a otros clientes y fabricaron 6 más, con motor de 6.6 caballos de fuerza marca Kohler. Recurrieron al banco de Roadside, Minnesota, que estaban dispuestos a ofrecerles parte de los $250,000 que necesitaban para hacer la producción en serie. Mientras tanto, los hijos de Edward Gideon Melrose tenían ya en la mira aquel gran equipo funcional manufacturado por sus rivales en aquel entonces. Los hermanos Melrose aún no habían sido capaces de fabricar un equipo que igualara aquella máquina funcional de los Keller. Entonces buscaron la manera de involucrarse en el proyecto de los Keller. Uno de los hijos de Edward, llamado Les Melrose, propuso a los hermanos Keller llevar su máquina y mostrarla en una exposición en el estado de Minnesota, donde ellos tenían buena relación con los organizadores. Pero con una condición: que a este mini cargador le pondrían las calcomanías de ambas empresas. Esto era un buen trato para los Keller, que tenían poco tiempo fabricando, mientras que los Melrose ya estaban más posicionados y tenían mejor relación con los inversionistas. Esta simple pero eficaz oferta de colaboración sería la génesis para que posteriormente ambas empresas se fusionaran. Los Keller aceptaron la propuesta de los Melrose. El primer prototipo de lo que llamarían Bobcat se expuso con los nombres Melrose Manufacturing Co. Los hermanos Keller firmaron un acuerdo en donde Melrose compraba los derechos de fabricación de la Keller Loader, y también contaban a los hermanos Keller para seguir desarrollando la nueva cargadora Melrose. La primera cargadora Melrose, denominada M60, contó con 2 versiones. Una tenía un motor de 9 caballos de fuerza. La versión 2 estaba equipada con un motor más grande de 12.9 caballos de fuerza. Ambas tenían el brazo hidráulico y los Yankees la conocían como el brazo saltamontes, Grasshopper. Este primer modelo era de gran utilidad y los granjeros no dudaron en comprarlo. Hasta el momento, ambas empresas habían hecho buen dinero y los pedidos seguían. Después vinieron otros modelos como la M200. Uno de los hermanos Keller, Cyril, salió a las pistas a vender la cargadora, mientras que Louis se quedó en la fábrica diseñando. Era una compañía pequeña pero muy eficaz. Atacaban un pequeño sector olvidado para compañías más grandes. En 1960, Melrose le añadió ruedas traseras a la cargadora de 3 ruedas Melrose y la denominó M400. Esta se convertiría en la primer mini cargadora de 2 ejes rígidos del mundo. Para aquel entonces, empresas como Caterpillar y John Deere ya estaban más que posicionadas en el mercado de maquinaria pesada para la construcción y agrícola, pero ninguna de ellas se enfocaba tanto en la fabricación de equipos pequeños y versátiles como Bobcat. Esto fue lo que hizo la diferencia de esta pequeña empresa del gato montés. Mientras que Caterpillar y John Deere se comían las rebanadas del pastel, Bobcat se comía las migajas y sobras. A decir verdad, esa era la realidad. Bobcat se enfocó en lo pequeño, en lo que nadie quería, dar soluciones a granjeros y pequeñas empresas que necesitaban solo productos pequeños. Mientras que Caterpillar y John Deere construían las gigantescas represas y enormes puentes emblemáticos de los Estados Unidos. Bobcat fabricaba equipos para los criadores de gallinas y pavos. Después, los hermanos Melrose empezaron a pensar en un equipo para cualquier terreno. Tras algunos meses de diseño y pruebas realizadas en el taller de los Melrose, se produjo el primer skid steer del mundo.
llegaría la emblemática fecha de 1962, donde sacaron al mercado el nuevo M440. Después de varias modificaciones con cilindros de doble acción, pintada de blanco y toda la transmisión protegida, sería la primer Mini en tener el nombre de Bobcat. Hecho casual de atacar dos nuevos mercados, el de fertilizantes y de productos lácteos. El color blanco escondía el polvo del fertilizante y significaba limpieza en la industria láctea. También fue la primer Mini en tener la distribución de pesos 70-30, atrás-adelante, clave para que las Minis de dos ejes rígidos puedan dar vueltas sin dificultad. Sin carga, el eje delantero dobla con facilidad, y con carga lo hace el trasero. Pero, ¿por qué el nombre de Bobcat? El nombre lo encontró Les Melrose. Quería que el equipo representara durabilidad, rapidez y agilidad. Investigando en el diccionario, sabrían que Bobcat es un mamífero de origen norteamericano, un gato montés o lince rojo, que por supuesto tiene estas habilidades. Visto esto, le pusieron el nombre y el eslogan fue Tough, Quick and Agile. La capacidad operativa de la M440 era de 453 kilogramos. Este fue un hecho histórico. La compañía había lanzado la primera maquinaria con el nombre Bobcat. La marca tuvo un éxito relativamente sencillo. Atacaron un problema que las grandes compañías no querían, y Bobcat no tuvo problema en llevarse todo el mercado, aquellas moronas de la industria agrícola. Después se convertiría en un enorme pastel, pues con la ayuda de estos eficaces equipos el sector agrícola crecería aún más. Durante los años 70 y 80, la empresa tuvo una gran expansión hacia el mercado mundial. En el 2007 adquiere gran parte de la compañía Grupo Dosan, empresa coreana. En 2019 adquirió la empresa Schiller, Estados Unidos, las marcas de equipos para el mantenimiento de espacios verdes, Bobcat. Finalmente, en 2022, Bobcat evolucionó en ser la primera compañía del mundo en recurrir a un sistema completamente eléctrico para todas y cada una de las acciones que pueda llevar a cabo un mini cargador. Actualmente, Bobcat sigue siendo la principal empresa que ataca el sector de maquinaria agrícola y pesada con equipos mini, con sede de fabricación en Dakota del Norte, Estados Unidos. A principios del siglo XIX, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se iniciaba la construcción de los enormes rascacielos, estructuras gigantescas, con la que esta gran ciudad se posicionaba en la historia como la primera en contar con este tipo de construcciones. Los trabajadores que participaron en estas enormes construcciones fueron hombres con nervios de acero. Para la época no se contaba con la cultura ni las normas de seguridad que hay en la actualidad. Estas personas tenían que trabajar sin ningún tipo de elementos de seguridad que garantizaran su integridad física, a cientos de metros de altura. Exponían su vida en cada segundo, a cada minuto, cada hora, día a día, y hasta años en que tardaban en construirse estos rascacielos y demás edificios. A continuación, te presentaremos la historia quimérica de William Johnson, obrero que trabajó en la construcción de estos edificios y arriesgaba su vida día a día. Aprenderás una sencilla pero valiosa lección de vida acerca de lo que deberías estar haciendo justo en este momento. Quédate al final de este video y descubre la historia detrás de nuestro amigo William Johnson. Todo comenzó en un poblado de Middle River, cerca del año 1914. En la ciudad de Baltimore, donde vivía un chico llamado William Johnson de 7 años.
Este desde pequeño trabajaba como leñador junto a su padre, a orillas de un astillero de Middle River. También ayudaba en tareas de mantenimiento a los trenes y a las vías férreas durante los fines de semana en su pequeño poblado, solo con el fin de llevar más dinero a su casa y así poder ayudar a su familia. Este chico era el menor de 4 hermanos. Creció en un hogar con pocos recursos, además de ser miembro de una familia de clase baja. Nadie podía darse el lujo de vivir una infancia feliz jugando sin tener responsabilidades. Sus 3 hermanos mayores trabajaban también como repartidores de correo y otro más como ayudante en una mercería en el centro de la ciudad. Debido a esto, el pequeño William Johnson abandonó la escuela desde pequeño para dedicarse al trabajo junto con su padre en el astillero. Asimismo, adquiría cada vez más experiencia en trabajos de mecánica e instalación de vías férreas, así como experiencia con las máquinas a vapor. Tiempo después, cuando este ya era un joven de 22 años, emigró de su pueblo natal para trasladarse a la ciudad de Nueva York, motivado por las oportunidades de trabajo en esta grande ciudad, donde se iniciaba la construcción de los enormes rascacielos. Cuando sus ojos veían aquellos primeros edificios que se alzaban en construcción tan alto que tenía que inclinar su cara hacia arriba para poder observar semejantes estructuras. William Johnson se adaptó fácilmente a la obra y a las actividades de trabajo pesado, así como maniobrar con vigas de acero y al uso de herramientas por la experiencia adquirida en su adolescencia trabajando en los trenes. William empezaba la jornada laboral a las 7 de la mañana. Tenía que caminar sobre el ancho de las vigas de aproximadamente 30 a 40 centímetros de ancho. Él y el resto de trabajadores se volvían prácticamente en los mejores equilibristas. Sin duda, era un trabajo sumamente peligroso. No usaban cuerdas de seguridad ni tampoco algún tipo de arnés para asegurar su cuerpo. Tampoco ninguna protección como los cascos de ahora. Lamentablemente muchos de sus compañeros perdieron sus vidas al resbalar de algunas de las vigas. Les esperaba una caída de cientos de metros en los que no había oportunidad alguna de sobrevivir. El primer error era el último en sus vidas. Esto se volvió en algo común entre los trabajadores. Realizaban las tareas de desayuno en las alturas, como se puede observar en esta histórica foto del almuerzo en el rascacielos del Empire State. Afortunadamente, William nunca tuvo un accidente que pusiera en riesgo su vida. A lo largo de poco más de un año, pudo concluir la construcción del rascacielos ileso. Aquí hacemos una mención honorífica y reconocimiento a los valientes hombres que arriesgaron su vida en cada momento durante la construcción de estos edificios. Y expresamos una enorme gratitud a todos los hombres alrededor del mundo, quienes del mismo modo arriesgan su vida en trabajos extremos diariamente. El joven William Johnson posteriormente formaría una familia y tendría sus propios hijos, mismos a las que les inculcaría los mismos valores que a William le inculcó su padre. Valores como el trabajo duro a temprana edad, a saber ganarse la vida de forma honrada, a no robar y respetar a sus mayores. Sin duda, excelentes valores. Sin embargo, el padre de William y el padre de su padre fallaron. Pasaron por alto una valiosa lección que enseñar a sus hijos. El abuelo de William, así como su padre y ahora el mismo William, cometían el mismo error, generación tras generación. Todos estos hombres habían trabajado para otros. Ellos nunca emprendieron un negocio. Pasaron toda su vida trabajando para los demás, incluso arriesgando su propia vida en trabajos donde el riesgo no era alto. Era extremo. Así se incrementaban las posibilidades de que los hijos de William repitieran el mismo patrón de conducta de su padre. Aprovecharemos la historia de William para dar el siguiente mensaje. Existe una frase muy cierta que dice lo siguiente: los hijos no aprenden con las palabras, aprenden mediante el ejemplo. Parte fundamental de la vida de una persona está directamente relacionada con la educación y principios recibidos en el núcleo familiar. Si volteas a ver la vida de una persona, existen muchas posibilidades de que su entorno familiar tenga las mismas condiciones económicas, educativas y culturales que ésta. Recordemos que los padres siempre tratarán de hacer y dar lo mejor de lo que ellos creen que es correcto para sus hijos.
Así que, si tus padres no te inculcaron el aprender a una edad temprana un negocio y administrar los beneficios de este, no tienes por qué culparlos. Simplemente ellos actuaban conforme a la educación que ellos recibieron. Por eso mismo en este video, te invitamos a reflexionar sobre tu situación actual y cómo podrías cambiarla de la mejor forma, si es que estás en esta posición. Porque aunque no lo creas, al igual que William Johnson, esta es la misma situación del más del 90% de la población total en el mundo. Trabajan durante toda su vida, ponen en riesgo sus vidas, se esfuerzan diariamente para salir adelante junto con su familia, sin que lleguen a aspirar a la generación de fortuna. Al contrario de las minorías que sí lo logran, siendo un pequeño porcentaje de la población mundial. Es muy probable que, para una persona del contexto de William, le parezca arriesgado invertir su dinero en el mercado de valores, pero no consideraría tan arriesgado trabajar en una actividad de alto riesgo. Esta es la realidad que viven a diario millones de personas como William. Nunca se ocupan por tomar caminos diferentes y emprender porque consideran que eso es arriesgado. En cambio, personas generadoras de fortuna consideran arriesgado pasar el resto de sus vidas en un empleo, y algo sumamente arriesgado sería mantener su dinero en un banco sin que lo transfieran en algún tipo de inversión. Esta ha sido la historia quimérica de William Johnson, el trabajador que posa sobre las vigas de acero del Empire State, un hombre que demuestra valor, determinación y compromiso al realizar su trabajo, pero que no tuvo la formación adecuada ni el interés de llevar a cabo sus sueños, que tal vez nunca le contó a nadie. Así tomamos como ejemplo su historia para dejarte el siguiente mensaje. ¿Qué es lo que tú consideras arriesgado en la vida? En Farwell Investor creemos que todas las personas vienen al mundo con ciertas cualidades que, explotándolas, pudieran conseguir todo lo que se propongan en la vida. Pero pocas personas generan la confianza en sí mismas que manifieste estos objetivos realizados en sus vidas. Un consejo muy sabio dice así: al final, de lo que más te arrepientes no es de lo que hiciste en tu vida, sino de lo que nunca intentaste. Te invitamos a que cualesquiera que sean tus objetivos, intentes hacerlos realidad y agotes las posibilidades en tu intento. En la pantalla final de este video, te dejaremos los 3 enlaces de videos que complementan perfectamente a este y de cómo podrías incrementar las posibilidades de éxito en tu vida. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.